egresado de la UAMX con 13 años de experiencia laboral en recursos humanos, especializado en reclutamiento y selección de personal operativo, administrativo y especializado de mandos medios y altos rangos. Su formación contiene, a su vez, conocimientos relativos al desarrollo organizacional, capacitación y evaluación. Es socio formador y coach educativo. Actualmente se desempeña como coordinador de reclutamiento y selección en la empresa Avante Textil y Tiendas Óptima. Pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, solicitando su participación en este programa de competencias complementarias con este tema que el día de hoy nos presenta. Bienvenido, Daniel, y adelante. Buenas tardes, Moisés. Muchas gracias. Principalmente quiero comenzar por agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de México, a nombre de Tiendas Óptima y Avante Textil, al equipo de vinculación, con quienes hemos trabajado de la mano poco a poco por llegar a estos espacios y colaborar cada vez más con los estudiantes y egresados de esta institución. Agradezco especialmente a todos los que están conectados. Esperamos y venimos con todo el gusto de poder aportar un granito de arena a su crecimiento y desarrollo profesional. Así que pues vamos a comenzar. A los que están aquí en Teams o los que estén en Facebook, pues igual tenemos los canales abiertos para ir atendiendo sus dudas, sus participaciones, ¿vale? Entonces, pues comenzamos con esta parte de la entrevista laboral y cómo podemos mejorar ese desempeño, ¿no? Creo que cuando hablamos de una entrevista y nos dicen, híjole, necesitaron una entrevista, todos, seas director, seas asistente, seas auxiliar, gerente, todos tenemos cierto nervio, cierta ansiedad, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué hago? Empiezo con los nervios, la ansiedad. ¿Cómo voy a enfrentar un reto así de difícil? Y el primer consejo que te quiero dar antes de iniciar es, quítate esos miedos, esas dudas, porque te estoy invitando a una entrevista donde voy a hablar de ti y de tu experiencia. Nadie es más experto de tu haber que tú. Por eso, olvídate de los nervios. Olvídate de esa presión que a veces ejerce una entrevista para que, como primer concepto, y si logras vencer esta barrera, tendrás un desempeño mucho mejor del que te puedas imaginar porque fluyes con naturalidad. Entonces, en esta presentación conoceremos la forma de cómo llevar un buen desempeño a la hora de enfrentarnos con algún reclutador, con alguna persona de recursos humanos o algún especialista que me va a entrevistar para conocer mi experiencia. Lo importante, recuerden, esto es un proceso de venta. En un proceso de venta nos estamos vendiendo. Ya hicimos un currículum, ya se vendió, ya me llamaron. Entonces, ahora sí es momento de expresar todo lo que sé, de dar a conocer toda mi experiencia, mis conocimientos. Por eso buscamos dejar una buena impresión y hablaremos primero de qué es una entrevista, ¿no? Es un proceso o un diálogo que va a ser ya sea en línea o presencial, con todas estas dinámicas que hoy en día existen, donde vamos a darnos a conocer, sobre todo detallar nuestra experiencia y que el reclutador va a validar muchas cosas. ¿Qué tanto puedes manejar en cuestión de actitudes, qué aptitudes, qué competencias puedes tener para desarrollarte en un puesto? Y ojo, aquí hago siempre un paréntesis en cuestión de competencias. Hoy en día las psicometrías están desapareciendo del mercado y se están haciendo evaluaciones de competencias. Hoy se le da un peso fuertísimo a evaluar esas competencias que presentamos. Liderazgo, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, entre otras, son medibles a través de herramientas, a través de conversaciones, a través de ejemplos. Nosotros determinaremos eso. Entonces, ojo con tus competencias, las que proyectas, las que dominas y las que a veces nos dicen los coaches laborales, ¿no? No, tú siempre pon que eres líder, porque un líder siempre es bienvenido en una institución, no necesariamente. Por eso evalúa el tipo de puesto al que postulas para determinar qué competencias son las que se requieren.
Algunas carreras no tienen ciertas competencias y otras les falta desarrollar algunas. Entonces, son perfiles variables. Y sí me gustaría comenzar por preguntar aquí, si me pueden poner en el chat, por favor, de qué carreras nos visitan, igual para que podamos hacer ejemplos más adelante relacionados a sus carreras y que obviamente pues les pueda dejar un aprendizaje significativo a cada uno de ustedes. Entonces, quien guste ponernos ahí en el chat de qué carreras son, estaría excelente. Entonces, la entrevista laboral, les decía, ya formaliza un proceso de selección. Ya me citaron, ya me quieren ver, aprovecha esa oportunidad y por eso es que estos tips van a ser muy importantes. Ojo, siempre es válido que leas 2 o 3 veces tu CV. Primero, por un tema de ortografía. Otro, porque tienes que tener bien presentes las fechas que colocaste y las actividades. Por eso aquí radica la importancia de saber resumir la información. Si tú te desempeñas en un puesto, el puesto que sea, de alguna manera llevas 100,000 actividades, pero no todas van a tener peso en un CV. Recuerden que debe de ser compacto. Para eso tenemos otras sesiones que esperemos poderlos ver en las siguientes, de cómo estructurar nuestro CV. Pero es importante que tengas bien mapeado todo eso. Yo puse abril 22 a marzo 2023. Tenlo presente, porque en la entrevista te van a preguntar y a veces lo que nosotros encontramos es que los nervios nos empiezan a traicionar y dicen, no, es que yo estaba noviembre 22. Ah, no, sí, abril 22. Oh, ya no me acuerdo. Entonces ahí ya empiezas a generar dudas, dudas y eso, y entre más nervioso te pones, ¿qué va a pasar? Más te pudieras ir traicionando. Entonces, por favor, estudia bien eso, estudia bien las actividades que vas a poner, pero también estudia un diálogo. Ok, yo soy coordinador de reclutamiento y si voy a la entrevista y digo, ah, pues yo me dedico a reclutar. Híjole, ¿no? Busquemos nutrir toda la información del puesto. Ah, mira, te platico. Nosotros nos dedicamos a hacer actividad A, B, C, D, E. Estas actividades se hacen de acuerdo y me voy desarrollando una estructura. De acuerdo a cómo yo hable, el reclutador se va a dar cuenta de una competencia, la facilidad de palabra, la comunicación, incluso se van a dar cuenta de la estructura o de la organización con la que llegamos a trabajar. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ah, yo contrato gente, control documental, entrevisto y recluto. Si se dan cuenta, un proceso de contratación se los dije al revés. Entonces, por eso es importante esa estructura que nosotros manejemos a la hora de externar. Por eso, reitero, estudia bien qué puedes describir, qué cosas a veces no es necesario decir, ¿no? Por ejemplo, decir, no, pues control de archivo muerto, como que no va tanto, ¿no? Quería ver si por aquí tenemos algún comentario de alguna arte digital, arquitectura, comercio internacional, comercio, perfecto, ingeniería. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por la participación. Tenemos mucha ingeniería, comercio internacional y arte. Vamos a trabajar con ejemplos de estas carreras, sobre todo porque vamos a esa parte de comercio internacional. A veces me dicen, ah, yo me encargaba de las exportaciones, pero ¿qué veías de exportación? Temas documentales, negociación, compras, planeación. Por, ¿Qué programas llevabas? Siempre resaltan los programas que manejabas, si era un RP, un CRM, tu nivel de Excel, cómo es que procesabas toda la información. Cuando llegues, y hoy no solamente es un tema de seguridad, cuando llegues a una empresa también trata de tener contexto. Hoy estoy en Óptima, no es que te hagan un examen, pero también genera una impresión diferente de decir, mira, realmente yo tenía la idea de que Optima es esto. Ahora que investigo y me doy cuenta de que son X número de tiendas, que Avante tiene X número de plantas, con eso ya te da una idea y una seguridad. Porque no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que les dicen, te voy a pagar 4,000 pesos mensuales por trabajar medio tiempo. Y tú dices, ¿dónde te firmo, no? Llegas
llegas y es un lugar muy X, sin logos, no te dan el nombre de la empresa y cuando dices, bueno, vengo por trabajo, no me voy a fijar en eso, resulta que vas a vender perfumes que te invitan a sistemas piramidales y casi casi ya te unieron a una secta. Por eso es importante que investigues qué empresa es, qué garantías te da, qué seguridad vas a tener una empresa como nosotros, que incluso no vienes por una posición, que a futuro ves la posibilidad incluso de crecer. Y también las simulaciones, de acuerdo a tus entrevistas y de acuerdo a tus funciones, imagina, ¿qué me pueden preguntar? Si me dicen que yo era ingeniero de mantenimiento, que estaba llevando a cabo la atención de 2 máquinas de, no sé, enfriadoras o de aires acondicionados. ¿Qué metodología uso para diagnosticar o prever alguna acción correctiva? ¿Qué metodologías aprendí en la escuela y en la práctica? Si no tengo práctica, ¿qué haría en caso de que me dijeran, oye, se me descompuso el aire acondicionado? ¿Cómo lo diagnosticaría? ¿Si lo trabajaría yo solo? Imagina o hipotetiza eso, porque cuando tengas una solución, si se presenta la pregunta, ¿qué crees? Ya tienes un avance. Entonces, prepárate para tu entrevista, no te prepares en el camión ahí cuando vas en camino a la empresa. Prepárate un día antes, usa mucho la famosa actividad del espejo, donde tú veas esas reacciones y ese lenguaje que estás proyectando, que más adelante les voy a explicar un poco de esto. Entonces, practicamos nuestras respuestas. Te decía, procura estar tranquilo, tranquila. No va a pasar nada, estamos hablando hoy de ti. De otra cosa, no, no te voy a... Si tú me pones, oye, soy experto en ISO 9000, ¿no? Que arte digital, ¿no? Pues yo manejo After Effects. Y como te pregunto en un proceso y no lo manejabas, ahí sí ponte nervioso. Por eso mejor pon solo lo que realmente dominabas o lo que a nivel básico empezaste a dominar. Tu vestimenta, muchos decimos, no, yo me voy a ir de traje, de corbata, falda, minifalda. Bueno, de acuerdo al gusto de cada quien, ¿no? Al gusto de cada quien, ¿no? ¿Mande? Mande. A ver, por aquí tenemos una participación, me parece. Creo que no. Muy bien, continuamos. La vestimenta, siempre les digo, algo que se vea presentable. Hoy en día también las costumbres han cambiado y ya no es que lleguemos de traje, corbata, moño, pero sí busquemos algo que nos haga ver presentables, formales y cómodos. ¿Por qué? A mí me pasaba antes que llegaba y pues ya estaba subiendo de peso y la camisa ya me apretaba, pero me gustaba. Entonces, por estar aguantando la respiración, ya estaba incómodo y no tenía un buen desempeño. Entonces, principal, ponte ropa que te haga sentir cómodo, que te haga sentir seguro, segura, para que tengas una preocupación menos en tu cabeza, que estés más enfocado, enfocada a las respuestas que vas a dar y a la escucha activa. Escucha la pregunta para que sepas qué vas a responder. ¿Qué hago si tengo nervios? Ayer justamente entrevistaba a una persona que empezaba a moverse mucho, a mover mucho las manos de aquí para allá. Se veía como estaba ahí malabareando los dedos y demás. Entonces te das cuenta cuando esos nervios ya están saliéndose un poco de control. Entonces, un reclutador que es empático te saca de ahí, pero hay muchos reclutadores también que son cada vez más duros y te ponen en jaque, ¿no? Te van poniendo en jaque. ¿Qué hago en ese momento? Cuando yo me sienta nervioso o nerviosa, siempre les recomiendo sus pies. Los pies es una parte que nadie ve. Tenlos firmes en el piso y juega con tus dedos de los pies. Desplazas esa ansiedad a un punto donde no se ve. Obviamente si traes guaraches no, ¿verdad? Pero si está tapado el calzado, pues es una forma de desplazar esos nervios a algo que no se ve y que te mantiene firme, te hace ver más seguro o segura. ¿Qué otra actividad recomiendo para controlar los nervios? Porque me están llegando preguntas fuertes, me están poniendo en jaque, por ahí no sabía y me están entrevistando 3 personas al mismo tiempo.
La respiración. La respiración es bien sencillo. ¿Cómo lograste este resultado? Ya estoy nervioso. Primero piensa en respirar, jala aire. Mientras jalas aire, empiezas a procesar la respuesta y ya después lo dices con más calma, con más tranquilidad. Son algunas actividades que les puedo recomendar que les van a ayudar si de repente nos sentimos traicionados por los benditos nervios, ¿no? Cosas que no debo hacer en una entrevista. No sé si alguien de ustedes aquí en la entrevista que en la sesión ya estuvo en alguna actividad de este tipo, que casi todos nos vamos a enfrentar a esto cuando salgamos de la escuela o cuando queramos buscar otro empleo, nuestro primer empleo, o desafortunadamente se termine la relación laboral de la empresa con la que estamos. Todos, la mayoría vamos a estar en eso. ¿Qué no debo de hacer? Evitar confianzas o romper los límites que nos establezca el reclutador. Si yo llego a la empresa y de inicio me da la mano, saludo de mano. Pero si yo llego a la empresa, veo al reclutador o reclutadora y lo quiero saludar de beso, ya es una red flag, ¿no? Porque decimos, de inmediato entramos a una confianza que no permití, incluso cuando ustedes andan en la calle, se suben al camión, imagínense que el de al lado te diga, dame chance de pasar y te salude con un beso, así yo ni te conozco, ¿qué onda, no? Te hace sentir inseguro, invade tu... Discúlpame, Daniel, te perdimos. Está, ¿En qué me quedé? Perdón, muy no sé por qué se muteó esto. Muy, ¿me escuchas? sí, sí. Bueno, Cuando te refieres a las cosas que no debo hacer en una entrevista. ok, les decía la parte de la entrevista. Cuando saludamos, gracias muy por la retroalimentación. La entrevista, ¿qué hago? ¿O qué sucede? Llego y saludo. Saludo sin romper las barreras que el reclutador me establece. Es un saludo de mano, es un saludo cordial. Una red flag para nosotros es, te invito a una entrevista, llegas y me saludas de beso. Híjole, ya desde ahí me genera dudas por las confianzas, por los límites, etcétera. Les ponía un ejemplo, ¿no? De vas en el camión y una persona te pide que le cedas el espacio para pasar al asiento de al lado y te salude de beso. ¿Cómo te vas a sentir? Vas a sentir que invaden tu espacio, te sientes incómodo o incómoda, ¿no? Entonces, son ejemplos medio sencillos, pero que nos aproximan para entender la situación del por qué no. Otra actividad que no es recomendable en una entrevista, y ahora vamos a la vida digital, es que no tengamos un lugar adecuado para recibir esta sesión. Me ha tocado gente que me toman la llamada o la videollamada en un mercado, en un parque, acostados, sin peinarse. ¿Y qué crees? Que hoy en día los reclutadores estamos aprendiendo a evaluar eso. No se estructuró, no se organizó. Híjole, ¿qué crees? Ya traes un tachecito ahí. Entonces, ya hablamos presencial, ¿qué pudiera hacer? En línea, ¿qué pudiéramos evitar? Y hay muchas actividades todavía, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no llevar un CV impreso, no tener actualizado tu currículum, eh, cositas que a veces dices, ay, pero yo ya le había mandado el CV. A veces siempre hay que estar preparados para estas situaciones. Otras actividades que generan una impresión, no quisiera decir negativa, sino que no te favorezcan mucho. En el caso de, de lo que hoy en día es seguridad, son las minifaldas, ¿no? Que pues sí, de inicio el traslado pues genera cierto acoso en la calle y que hoy en día también hay un perfil para los psicólogos, para los entrevistadores, que es el proceso seductor, donde una persona trata de desviar la atención del entrevistador a través de otros
estímulos visuales. Entonces no es recomendable porque hoy en día ya lo que quiere un reclutador es cubrir su vacante, entonces créanme que eso no funciona ya. Ya hay como cierto ritmo en el que no beneficia eso. Entonces, pues vamos a hablar primero del lenguaje no verbal, que es importante para nosotros. La evaluación, dicen por ahí que el 70% de lo que expresamos es a través de este lenguaje no verbal, que es las posturas que tenemos, las expresiones que tenemos. Les voy a poner un ejemplo buenísimo. Ahorita que tuvimos un assessment, a una persona le decíamos algo y reaccionaba así como de, no me parece, no me gusta, ¿no? Y de repente, pues empezó a generar inquietud, ¿no? Porque le decía, oye, no te sientes a gusto. Dice, no, es que así reacciona. Es natural para esta persona, pero ¿qué creen? Que somos seres perceptivos. Y no sé si les ha pasado que ven a alguien y dices, ay, X me cae gordo. Y no sabes por qué te cae gordo, porque perceptivamente ya te generó algo negativo. Entonces, estudia mucho tus reacciones primero. Te decía en cómo te sientas. Llevas, llegas 20 minutos antes en la entrevista y por ahí ya estás en la silla esperando y te resbalas, te rascas, volteas, te pones como con ciertos gestos de desesperación. ¿Y qué crees? Que hay gente muy meticulosa que desde ahí está evaluando? Ya lo recibimos, se está revolcando en la silla. Ojo, desde ahí, si te sientes incómodo o incómoda, procura reportarte 5 minutos antes mejor. Camina, relájate, respira para que no demos esa impresión de desesperación, de aburrimiento. Lenguaje no verbal no solamente es la postura de cómo me siento, les decía, sus reacciones pueden impactar en una entrevista. A veces hay gente que tiene sonrisas fingidas. No podemos muchos sonreír como yo soy una persona que me cuesta trabajo sonreír, pero al final tampoco voy a tratar de estar en una entrevista sonriendo para que no se vea actuado, ¿no? Entonces, procura que estas reacciones no sean involuntarias y te traicionen. ¿Cómo te puede traicionar una, una reacción que te digan, vas a trabajar los sábados? Y tú con tu sonrisa de, sí, está bien, pero el ceño te traiciona, ¿no? De, sí, está bien. O las miradas, a veces muchos expresamos con la mirada de, sí, está bien, y le volteamos los ojos. Estudia mucho esas reacciones que tengas. Estás para escuchar, para atender todo lo que te están informando, pero procura cómo reaccionas. ¿Qué tal que te dice, tú sí tienes la disponibilidad de trabajar los sábados, pero te acuerdas que este sábado tienes una boda? Te traicionas solo, entonces ten cuidado, o sola, con estas expresiones. Incluso cuando yo estoy explicando algo, las manos siempre ayudan para enfatizar algo. El lenguaje no verbal te puede dar incluso seguridad cuando tú dices, yo trabajaba aquí en este proceso, después hacíamos esto, después nos movíamos para acá. Entonces estás mapeando visualmente tu explicación y eso va a ayudar a que te entiendan mejor, para que no te sientas limitado o limitada al estar solamente ahí con con las manos sobre el escritorio o generando un poquito más de tensión. Entonces, hablamos expresiones, posturas y sobre todo a la hora de tener una conversación, mantener firme una mirada, ¿no? Vamos a otro ejemplo bien sencillo. Cuando a ti te gusta una persona, pues siempre le evades la mirada. Y cuando ya se te hace y empiezan a salir o ya son pareja, ya no le desvías la mirada. ¿Por qué? Porque ya venciste ese miedo. Incluso ya tienes algo estable. Quitaste un miedo y tu seguridad aumentó. Trata de retarte un poquito a mantener miradas, porque eso habla mucho de la seguridad de las cosas con las que me estás hablando. En la psicología existen procesos de trabajo cognitivos donde tus ojos, si giran a un lado, hacia otro, hacia abajo, hacia arriba, representan cosas que te pueden evocar al pasado, al presente, al futuro o a la mentira.
Por eso es importante tener ese autocontrol de mantener la mirada fija a la persona con la que estás hablando. Tampoco le frunzas el ceño porque va a decir, oye, ¿está enojado o qué, no? Como yo, siempre tengo la cara de enojado, pero no tanto. ¿No es cierto? Entonces, en esa parte sí es importante mantener ese contacto visual con nuestro entrevistador. Aquí dicen comercio internacional. Gracias, María Elisa. Y bien, antes de seguir evolucionando, tenemos que entender las etapas de la entrevista. Como un libro, como nos enseñaron en la escuela, ¿no? Presentación, desarrollo y cierre. ¿Cómo se compone cada una de ellas? La presentación prácticamente te decía, llega el reclutador, te saluda, te da el asiento, te dice, pasa por favor, y se hace un reporte. ¿Por qué les hablo de este reporte? Es un proceso psicológico donde genera confianza, se genera confianza con el entrevistado. Pero, ojo, presta atención al tipo de preguntas que te van a hacer. Por ejemplo, ¿qué tal el clima? Oye, que se inundó Isidro Favela. Oye, que ha llovido mucho, ¿no? Ah, sí, me tocó. Puedes generar una pequeña conversación, pero sin entrar en confianzas. ¿Tú cómo la pasaste? Ah, yo también estuve 2 horas en el tráfico y terrible. Fíjate que a mí me conviene más incluso quedarme 1 hora. Hice 1 hora tomándome un café para poderme mover más rápido después. ¿Ok? Son conversaciones cotidianas para abrir esa conversación, esa confianza se vaya generando. Lo que sí no está permitido es que en ese reporte digas, ah, no manches, ¿cómo que te fuiste por ahí? Si acá estaba más rápido. No, 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 no rompamos o no nos confundamos con esas situaciones que pudieran presentarse. Una vez que pasa el periodo de rapport, se generó cierta confianza o apertura. Es como cuando te enojas con tu mamá, ya al otro día le dices, "¿Y cómo amaneciste?". Una pregunta básica para empezar a abrir el diálogo y otra vez entrar en esa confianza. El desarrollo es crucial en la parte de la estructura que te van a preguntar. De inicio, datos personales, ¿no? O es lo más común. Datos personales, objetivos, planes, situación sentimental, perdón, estado civil, cosas que son básicas, ¿no? Pasatiempos y demás. La típica de yo voy al gimnasio diario, leo 5 libros a la semana, etcétera. Ahí es donde se saca todo. La segunda se abarcan muchos temas de desarrollo profesional, que ya son los estudios, diplomados, certificaciones y demás. Y se cierra con la parte más fuerte, que, bueno, este desarrollo termina con la parte más fuerte, que es tu experiencia laboral. Ahí es donde quiero darle un poquito más de importancia, porque es donde tú vas a lucir. ¿Qué crees? Que a veces el tema de que seas un buen lector, un gimnasta, deportista y todo eso, pierde mucho valor cuando empobrecemos esta parte de la experiencia laboral o conocimientos. ¿Por qué? Me ha pasado que a veces me dicen, no, mira, yo hago ejercicio, lunes hago esto, martes esto, y casi me pasan la rutina y la nutrición y se avientan 20 minutos y los tengo que cortar casi de, ya platícame del otro. Y cuando hablamos de trabajo, ah, pues no, ahí yo nada más era capturista. Sí, pero ¿qué capturabas o qué hacías, etcétera? Ya no te dicen más. Entonces, recuerda, la parte fuerte es tu experiencia. Segundo punto, tu preparación. Oye, que yo no tengo experiencia laboral. Van a haber preguntas en la fase de entrevista donde se te va a evaluar alguna competencia, ¿no? Por ejemplo, no tengo experiencia, pero cuéntame, cuando tú estabas en la escuela, ¿qué rol te gustaba tomar cuando trabajaban en equipo? ¿El que organizaba? ¿El que le gustaba ejecutar? ¿O el que a veces proponía ideas, el creativo, ¿no? Entonces, desde ahí se empiezan a evaluar algunas competencias. Por eso es importante darle la explicación completa al reclutador desde mí como entrevistado.
Cuando tú tienes una descripción amplia, bien detallada y estructurada, ¿qué crees? No te van a preguntar más porque ya dejaste todo completo y de alguna manera el entrevistador ya lo vas a dejar como más claro, va a decir, no, pues ya nada más le voy a preguntar cómo logró esta actividad. Siempre hablemos de nuestros logros, siempre es importante describir un logro. Oye, que yo bajé los niveles de merma, que los mecatrónicos, ¿no? Mantenimiento, pues se redujo el costo de mantenimiento de 100,000 pesos a 80,000 pesos semanales a través de un diagnóstico preventivo de esto. Comercio internacional, la planeación mejoró bastante porque se hicieron evaluaciones que optimizaron la compra y se bajaron los niveles de stock, ¿no? Cosas así en arte digital siempre, ¿no? Entendimos que podemos trabajar solamente con Illustrator y Photoshop, por lo cual se eliminaron ciertas licencias que eran un gasto excedente para la empresa. Estructuramos la comunicación con el cliente para tener resultados más rápidos en el área. Trabajábamos menos, antes dábamos 30 bocetos, hoy en día presentamos 7 y con eso se logra el resultado final por esa comunicación con áreas. ¿Se dan cuenta? Como, digo, yo soy psicólogo, tal vez estoy hablando desde otros puntos de vista, pero desde ahí ya puedes proyectar logros. Los logros siempre nos ayudan a ver qué saben hacer, cómo lo logran, y a veces también la parte sensitiva, ¿no? Más bien emocional, cómo te sentiste al alcanzar esto o a fracasar en esto, porque a veces que creen hablar de los fracasos también es bueno. No logramos esto porque dependíamos de la importación, suben el arancel y desafortunadamente nos bloqueó. Fue un tema que no dependió de nosotros. No lo logré porque pasó esto. Estábamos apenas en capacitación del CRM, no tuve el RP, perdón, no tuve la capacitación adecuada y por eso es que fallé. Sin embargo, solicité e incluso estudié por otra cuenta para que no sucediera esto de nuevo. Me habla de una persona que aprende de sus errores. Tampoco vayas a decir, ¿no? Es que estaba ahí echando cotorreo con mis amigos, se me olvidó y le tiré el refresco a la máquina y por eso, ¿no? O sea, también veamos qué tanto puede generar impresión en una actividad, tanto positiva como negativa. Y el cierre siempre es una parte que yo quisiera informar dónde estamos, ¿no? Gracias por tu atención, me despido. Y todos dicen, sí, ya ahí nos vemos, por los nervios ya quiero salir de esta preocupación, vámonos. Te vas a tu casa y dices, oye, pero ¿cuánto iban a pagar? Uy, ya no le dije esto. Se me olvidó decirle que tengo unas vacaciones. Todo eso es importante que tú también ya lo tengas programado. Ok, ¿qué necesito saber? Que me expliquen las funciones y el ofrecimiento económico. ¿Qué necesito decirle? Oye, tengo una certificación en TOEFL, tengo certificación en SAP, Business One, tengo manejo de estos CRMs, ABCD. Actualmente tengo estas actividades académicas, tengo un posgrado, tengo esto, tengo lo otro. Externarle que a través de esa preparación académica has aprendido ABCDE, también es válido. No te vayas sin escuchar la oferta, no te vayas sin resolver esas dudas que tú también tenías. Si una empresa en una entrevista inicial no te da esa información de, no, tú muy bien, ¿cuál es el salario? Te digo en la siguiente entrevista, red flag, ¿no? ¿Qué ocultas o por qué no me quieres decir? Tampoco quiero dejarles el consejo que hoy en día está mucho en boga en el mercado, ¿no? Tú aceptas la entrevista y en la entrevista vas a negociar el salario. Ok, si no te dijeron el salario antes de la entrevista, preguntas si está dentro de tus intereses adelante, puede que lo propongas, pero ¿qué crees? Si tú dices, tú me ofreces 100,000 y yo quiero 120,000, ya empiezas a desestabilizar el proceso porque va a decir el reclutador, híjole, quiere más, ya no se lo puedo dar, tal vez no le guste y no me vaya a durar. Entonces,
La negociación a veces ayuda, pero no todas las empresas tienen la apertura porque trabajamos con salarios tabulados. Todos los de recursos humanos ganan 100,000 pesos mensuales e ingenierías 30,000. Bueno, sería al revés, ¿no? Pero un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tú vas a decir, oye, pero yo quiero ganar más de esos 100,000 que tienes autorizados. La empresa ya no tiene permitido ampliarlo. Por eso les digo, empresas grandes ya tienen salarios tabulados y no es fácil una negociación. Entonces puedo decir que ni siquiera es fácil, a veces puede ser un poquito imposible porque rompe la estructura general de las áreas. Entonces, son consejos que les puedo dar para el cierre. Despídete tranquilo, tranquila, no te salgas corriendo, piensa hasta en tus pasos, vete tranquilo, tranquila. Ya pasaste el problema o la situación, si tú lo querías ver como una preocupación, ya lograste ese reto. Ya relájate, síguete relajando y espera resultados. Siempre en el cierre pregunta, ¿cuándo me darías un estatus? ¿Por qué medio me darías un estatus? ¿Qué sigue en el proceso? Muchos reclutadores en la entrevista te dicen, ¿sabes qué? No creo que vayamos a avanzar o no vamos a avanzar por A, B, C, D. Pocos aún te darían una retro del por qué no continuaste, qué falló, qué sucedió. Entonces, siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es el tiempo estimado? Me he encontrado gente que luego me dicen, es que ya llevo 2 meses de proceso ahí en X empresa y espero que me llamen y yo por dentro de, híjole, ya no te van a llamar, ¿no? Y a veces también entendamos, los reclutadores traen 500 CVs para una vacante, es válido que tengan un canal de comunicación por correo, por WhatsApp, oye, ¿me puedes informar cuál es el estatus? No está mal visto porque incluso le pudiera recordar o tal vez te diga, ¿qué crees? Vamos un poquito más despacio, pero la comunicación en todos los procesos de nuestra vida cotidiana es básica. Y bien, vamos a hablar de las 5 entrevistas que he conocido y que hoy en día se les puede presentar para que ustedes se sientan más seguros o seguras en lo que van a enfrentarse cuando estén en una entrevista con un reclutador, con un gerente de área, etcétera. Primero es la entrevista estructurada, donde casi llegas al IMSS y te dicen, tomas, haces ejercicio, ¿qué edad tienes? ¿Dónde vives? Gracias por participar, nos vemos luego. Tú así de, órale, ¿no? Que es muy inquisitivo. Respóndeme lo que necesito, no quiero saber más. Entonces, es es un ejemplo muy arcaico el que les doy, pero prácticamente es gente que va a buscar cierta información que necesita, es muy cuadrado y yo siempre te daré el consejo de, si te preguntan esto es verde, tú digas todo lo que piensas acerca del por qué es verde, porque estás sacando tus competencias y tus conocimientos. La entrevista más común es la entrevista no estructurada en la que cierta información que tú me des la voy a ocupar para nutrir más información. Es que yo trabajaba en esta empresa y manejábamos RP. Oye, ¿qué RP manejabas? Pues estábamos trabajando SAP. Después nos cambiamos a Business One y pues de momento nos quedamos ahí con una transición a otro RP, pero ya local. Muy bien. ¿Te das cuenta toda la información que ya me diste? Con una pregunta saqué un diálogo de aproximadamente 40 segundos. Entonces el ser explícito me va a ayudar a brillar, a, a hacer más completa la información, porque a veces, ¿qué crees? Hago la entrevista, ya se termina todo, le digo algo que quieras agregar. Sí, no te platiqué, pero estuve trabajando como freelance en X empresa durante X tiempo y se avientan otros 10 minutos y dices, bueno, estuvo bien, qué bueno que me lo mencionas, pero involúcralo antes, no cuando nos despedimos. La entrevista no estructurada te da mucho la oportunidad del diálogo, de la plática. Piensa en eso, no es una entrevista, es un diálogo. Vamos a hablar de mí. Hoy te quiero platicar de mí. La entrevista grupal usualmente se presenta cuando van por ejemplo, con un contratista, ¿no? Necesito a 10 coordinadores de mantenimiento porque va a haber una obra aquí en X lugar.
y citan como a 60 y de repente lo sientan de a grupitos de 5, de a 10, de a 15, de acuerdo a la demanda. Y literalmente les dan como una plática y empiezan a llevar como una dinámica de, ¿quién de ustedes ya tiene certificación en ISO 9000? ¿Quién ha manejado ISO 27001? Y de ahí en esas preguntas generales que les hacen en el grupo, van descartando o incluyendo gente. Entonces, no te sientas incómodo o incómoda si al momento de llegar a una empresa te hacen una entrevista con más personas que son tus competencias. Es una modalidad muy operativa, pero que existe y debes de ir preparado o preparada para lo que se pudiera presentar. Lo más común en el mercado es la entrevista por competencias, de la cual se me voy a detener un poquito a hablar. Este, y pues lo último sería el Assessment Center. El assessment es una actividad donde llegas a una etapa final con tus competidores, con tus rivales y te van a hacer preguntas o dinámicas o situaciones donde tú vas a decir 2 más 2 y tú dices 4 y el otro te dice no, 5 porque ahí trae un paréntesis. Entonces empiezan a hacer diálogos para ver quién lidera la sesión, quién resuelve mejor. Es una actividad muy padre donde se evalúan competencias, ya te ponen un punto crítico de estrés también, porque lo requiere la posición. Entonces, un assessment center también es válido que se los pudieran aplicar para validar estas competencias. Entonces, te invito a que investigues un poco dinámicas. Hoy en día el internet es fabuloso porque te mandan hasta videos reales, ejemplos, caricaturas, y te enseñan más de la estructura de cómo se van a ir desarrollando. De momento, lo que manejamos en recursos humanos en general es la metodología STAR, que es la entrevista por competencias, donde ya les estoy dando como un tip muy, muy grande para que ustedes se vayan preparando. En la entrevista manejamos cuatro palabras. Evaluar una situación, mediante qué tarea, qué actividades hiciste y qué resultados lograste. Siempre, siempre está el hábito de decir, todos los resultados los logré. Le reitero, el hecho de que presentes un resultado que no se alcanzó tampoco es malo. Siempre es importante que describas esta experiencia, de dar detalle. Ah, pues fíjate que una vez, no sé, me pusieron a reclutar a un director, ¿no? Estaba complicado porque querían un director especializado en retail. ¿Ok? ¿Qué meta objetivo se tenía que alcanzar? Teníamos que contratarlo en una semana. ¿Ok? ¿Qué acciones hicimos para lograr esa tarea, ese objetivo? Ah, pues hice estas actividades de reclutamiento, hice este hunting, contratamos a una agencia, hicimos estas evaluaciones. ¿Ok? No lo contratamos porque realmente la persona ofertada ya no llegó el primer día. Es un resultado negativo, pero ya hablé de todos mis procesos, ya hablé de todas las actividades que hice para llegar a ese resultado. Si yo te hubiera dicho, no, pues es que la primera semana realmente pues estábamos pensando qué estrategia tomar. La segunda semana pues ya empezamos a publicar, la tercera me enfermé y la cuarta pues ya empezamos a entrevistar. Ahí vas a decir, oye Daniel, como que tu estructura es muy larga, muy lenta, y espero que con esto les dé como claridad en cómo es una entrevista por competencias. Les decía, ¿cómo te sentiste a la hora de contratar a ese director? No, pues muy bien, porque ¿qué crees? Que se logró el resultado en el tiempo esperado. Me sentí bien porque me tardé 2 días más, pero sabíamos que era un reto y pues al final de cuentas tuve el apoyo, el reconocimiento, etcétera, del equipo, y pues al final es grato, ¿no? O me sentí mal, no logramos el resultado, estuve un poco estresado, sin embargo, entra la resiliencia, empezar a analizar las cosas que puedan salir mal y anticiparse un poquito. Entonces, te das cuenta que la entrevista por competencias me habló, por ejemplo, de qué tanto me puedo estructurar en este ejemplo, qué tan organizado o organizada fui, qué tanto enfoque tuve a los resultados, que
tuve comunicación con mis jefes inmediatos porque decía, una semana es muy poco, me pudieran dar apoyo por favor de una semana más para poder tener o garantizar el resultado. Todas las competencias que te puedas imaginar salen de aquí y hay preguntas que te puedan develar cierta información también, ¿no? Por ahí, tú dices, hice un diseño gráfico de una campaña de X producto en media hora. Tú dices, bueno, si trabajas con vectorización en Illustrator y empiezas a tomar este programa y este programa, dudo que en 30 minutos puedas hacerlo. Entonces, sí, también hay cosas que nosotros ocupamos para el tema desde la lógica hasta la experiencia para decir, no, pues un mantenimiento de aire acondicionado no se hace en 5 minutos, o sea, simplemente con el hecho de hacer la inspección te tardas media hora. Entonces, ahí es donde debes de ser siempre muy honesto porque muchos de nosotros hacemos entrevistas técnicas y es donde puede fallar la información. Entonces, quisiera saber si hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de continuar. Moy, no sé si por el otro lado tengamos preguntas o quieres que continúe. No tenemos preguntas de momento por el Face tampoco. Daniel, si gustas, podemos continuar. Ok, pues si alguien quiere generar alguna pregunta, vamos a una sesión de videos. Cuando terminen estos videos, pues ya vamos a poder tomar preguntas. Por ahí les tenemos un regalito. Entonces vamos con esta siguiente parte donde para nosotros como empresa es importante que nos conozcan y vamos a dar continuidad. En el entramado de la historia mexicana, la industria textil es un hilo conductor que ha unido generaciones, hilando historias de tradición, innovación y desarrollo. Avante Textil se enorgullece de ser la empresa textil más grande del país, produciendo diariamente hilo, tela y prendas de vestir en cantidad y calidad como nadie más lo hace. Avante Textil se distingue por su modelo de negocio vertical, que abarca desde la producción de hilo hasta la confección de prendas terminadas. Esto nos permite hacer eficiente cada etapa del proceso y ofrecer productos de la más alta calidad y el mejor precio al mercado nacional e internacional. Detrás de cada prenda de Avante Textil hay un equipo humano altamente capacitado y comprometido con la excelencia. Nuestros más de 12,000 empleados son la fuerza vital de la empresa y la razón principal de nuestro éxito. Nuestra empresa se distingue por su constante búsqueda de la excelencia, equipados con maquinaria de última generación, al mismo tiempo que preocupados por el medio ambiente y la sustentabilidad. Incorporamos desde hace muchos años a nuestro proceso el tratamiento y la reutilización del agua que utilizamos. Avante Textil ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en diversos sectores y para toda la familia. Avante Textil es una empresa 100% mexicana que genera empleo para miles de personas en todo el país. Contribuimos al desarrollo económico y social de México a través de nuestra cadena de valor. Gracias por ser parte de nuestra historia y permitirnos seguir tejiendo juntos un futuro lleno de color, tradición e innovación. Avante Textil, siempre hacia adelante, contigo. Rafael Calach Romano, el director general de Avante Textil. Muy agradecidos, vinieron a entregarnos el certificado. Por lo hecho en México representa cada día más empleos para los mexicanos, trabajando con México, para México y con manos mexicanas. Ok, pues esto es Avante Textil y Tiendas Óptima, que hoy en día somos 10 plantas con más de 11,000 empleados. La manufactura desde hilatura, tejido y prendas para vestir. Todo lo distribuimos a través de Tiendas Óptima. Incluso trabajamos para otras marcas que hoy en día muchos usan. No quisiera platicarles tanto de eso,
somos 206 tiendas a nivel república, somos la cuarta empresa de mayor expansión en el 2024 y esto nos posiciona como una potente marca empleadora, por lo cual, si hoy en día tu objetivo es involucrarte en las áreas de manufactura, comerciales, contables, etcétera, créanme que Tiendas Óptima puede ser una opción para cada uno de ustedes, por lo cual los invito como siempre a dejarnos su CV. Tal vez ahorita no tenga una vacante para tu perfil, pero puedes entrar dentro de nuestras carteras para que en cuanto tengamos diseño digital, por aquí veía que Fernanda es psicóloga, que tengamos negocios internacionales, que tengamos alguna posición de mantenimiento, ustedes sean invitados a participar en el proceso de selección y a colaborar con nosotros. De antemano, les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí presentes. Y les decía que les tenemos un regalo. Quien guste me puede agregar aquí en LinkedIn. Aparezco como Daniel Segura. Lo pueden encontrar con la diagonal Daniel Segura RHH, donde si me dan conectar pueden solicitar un coaching sobre su CV, un asesoramiento general de qué pueden mejorar, qué vemos bien, qué vemos mejorable. Entonces, pues por ahí estaré para servirles, para apoyarnos. Siempre es importante estar en contacto y en comunicación. Por ahí algunas personas nos han pedido también entrevistas, como junto con Adrián, Antonio y Alejandro, que son parte de este equipo. Les hacemos a veces ese coaching como apoyo en una entrevista laboral. Igual, hoy en día estamos como empresa colaborando con la universidad para promover el desarrollo y que también puedan conocer un poco de nosotros. Muy, de antemano les agradezco la atención. Quisiera escuchar sus dudas, andan un poquito serios. Al parecer sí, Daniel, muchas gracias. Pues realmente yo invito a nuestras compañeras y compañeros que están conectados a que aprovechen la disposición de Daniel acerca de pues algunas dudas, algunos comentarios que tengan sobre su CV, sobre la entrevista, sobre todo porque es una persona que conoce, es una persona que tiene amplia experiencia en el terreno, en la práctica. Ha tenido, imagínense, ya infinidad de entrevistas, de revisión, de análisis, sobre todo de su currículum o de cada currículum, y pues es una persona con ya más de 15 años de experiencia en la materia. Tenemos aquí alguna pregunta de Félix Flores. Dice, buenas recomendaciones, desde luego las hechas por Daniel. Y pregunta, ¿es necesario tener foto en el CV? Mira, hoy en día hay tendencias del mercado. Hoy en día está muy de moda este CV tipo Harvard, donde todos los CV se parecen, ¿no? Todos son lo mismo. Y a veces tú como reclutador dices inconscientemente, este ya lo vi. Entonces, yo siempre les digo que es un tema de personalidad. Es de libre elección poner o no poner la foto, siempre y cuando esta foto sea presentable. No me gustaría que pusieran la foto acá con el face, tipo selfie, una foto que no genera una buena impresión, ¿no? Si se pueden dar cuenta, aquí, justo en la pantalla que estoy, tratamos de hacer algo profesional, ya que la cara no ayuda, pues una foto que genere una buena presentación, ¿no? Que digas, le dedicó tiempo, eso es válido. Si yo pongo una foto ahí en el Starbucks, si pongo una foto ahí en el barco, en la playa, no recomiendo. Si tienes algo bien producido o presentable, con fondo blanco, adelante. Si no, mejor omítelo y darle peso a lo que va a cargar tu CV, la información que va a contener. Por ahí, Lilia Ortiz nos dice, si no tengo CV, quiero empezar uno. Sí, claro, te puedo ayudar a validarlo, a revisarlo. Agrégame en LinkedIn y lo checamos sin ningún problema. Si no tienes LinkedIn, igual puedes mandarnos ahí al correo la información y te vamos dando un apoyo ahí. ¿Hay algún formato para CV que recomienden especial? Híjole, hay muchísimos. Aquí hay expertos en arte que, créanme que cuando busco un diseñador gráfico, digo, ¿qué hizo esta persona? Te asombra, te llama la atención porque son expertos en diseñar y en crear información.
pero los que demás que somos más de negocios, de psicología, mecatrónica, pues no vamos a dedicarle tanto tiempo, por lo cual les recomiendo entrar a Canva. Canva contiene un menú amplio de plantillas donde tú puedes personalizar tu perfil, pero por favor, lean todo. Luego me ponen los títulos en inglés, la descripción en español. Tengan cuidado, sean meticulosos en la información que van a presentarle al reclutador. ¿Qué debe de incluir el CV Tenemos varias manos. cuando... Perdón. ¿Mande? No, adelante, Daniel, adelante. Ok, por aquí Carlos decía, ¿qué debe de incluir el CV cuando no se tiene experiencia laboral? Pues primero hay que poner la escolaridad. Si has tenido empleos informales, pueden ir sumando. Si estuviste haciendo prácticas o servicio social, pónganlo. Pero yo siempre les voy a recomendar que a la hora de buscar servicio y prácticas, busquen un lugar que les ofrezca conocimiento, no que les facilite el trámite. Porque cuando sales no traes experiencia y encima encontraste una actividad donde solo sacabas copias, no quiero demeritarlo, pero a veces es donde te empiezas a defender, a salir con experiencia. No tengo experiencia, pero hice servicio social en tiendas óptima, estaba como planeador junior, hacíamos toda la planeación de demanda comercial. Hice mis prácticas profesionales en Avante Textil, donde llevábamos el mantenimiento de las máquinas de tejido. Te va a sumar, entonces ya desde ahí puedes proyectar algo. Si no se tuvo la oportunidad porque no hubieran opciones y demás, si tuviste trabajos informales, suma. Si tuviste, no sé, alguna actividad o voluntariado, sí colócalo. Ya después tal vez no tengas espacio para explicarlos porque vas generando experiencia, pero sí te recomiendo que si no tienes experiencia, uses eso que te mencioné. Tenemos algunas, perdón, ¿Mande? tenemos algunas manitas levantadas. Por favor, si desean hacer uso de la palabra, Yarley Antonio o, o también Sí, Jimena, creo que tenían ahí levantada la mano. Por favor, Este, adelante. sí, me gustaría hacerle una pregunta. sí, claro. Si, por ejemplo, yo, no sé, tuve experiencia a lo mejor trabajando en un Oxxo, en una panadería, eso debo de ponerlo en un CV si ya quiero, pues, entrar a una rama más formal como un trabajo de ingeniería. O sea, tengo experiencia, pues, en otro campo, vaya, no en el al que estoy aplicando. ¿Eso lo tengo que poner o mejor no ponerlo? Mira, eres recién egresado. Debo entender que, y algo que me encanta explicarles es, estudiaste del 2020 a 2025 y del 2022 a 2025 trabajaste en X empresa. ¿Qué me da a entender? Trabajó y estudió. Una persona que ya está acostumbrada a cumplir con ciertos horarios. Responsable, que se esforzó, creo que el doble para terminar su carrera. Siempre va a sumar. Sí es importante decir, no he tenido la oportunidad, estuve trabajando y estudiando. Es válido, siempre suma. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Quién más? Por ahí tenemos otra manita levantada. Yo, Tenemos al caso de buenas Karen tardes. y de Alfredo Cepeda. Sí, buenas tardes. Adelante. Hola, Karen. Hola, tengo una duda en cuanto a la vestimenta. Si quiero ingresar, por ejemplo, al área nada académica, por ejemplo, intentar con esa área, ¿qué vestimenta me recomiendas? En este caso, si acudo a dirección o al personal de recursos humanos. ¿Colores oscuros, colores claros? Que es un Ok. poco ahí. Y está muy relacionado. Ahorita hay otra pregunta que dice: ¿qué colorido debo poner en el CV junto con tu pregunta? Siempre manejemos colores discretos, ¿no? Un CV o una vestimenta con muchos rojos inconscientemente representa alerta o agresividad. Entonces, amarillos también no recomiendo mucho. La saturación del color, a menos de que seamos diseñadores gráficos o de moda, entenderemos qué tanto puede ser bueno y qué tanto puede ser malo. En el caso de la vestimenta, y sí recomiendo, pues, entre oscuro, clásico, que puede ser un azul marino, negro, este, blanco en el caso de las mujeres, siempre beneficia, ¿no? No recomiendo colores que no te ayuden,
a sentirte cómodo, ¿no? Porque yo tal vez me sienta cómodo con una camisa salmón. Si yo me siento cómodo, adelante, pero también busquemos analizar un poquito a la empresa, ¿no? Yo ya he pasado por Avante y casi todos vienen muy joviales. Ok, pues trataré de no llegar de jeans y tenis, pero sí tal vez algo más ligero, no tan cuadrado. Si yo voy a una escuela y la mayoría de los maestros siempre van de mezclilla, trata de adaptarte un poquito a su perfil sin bajarlo tanto a... Es que la otra vez vi que venían hasta con pantalones rotos, no te bajes tanto. Tampoco si la empresa usa trajes o no ves a nadie con traje, mm, evítalo, ¿no? Evita usar traje. Tenemos una... Eh, perdón. dime, No, no, adelante, adelante, Daniel. sí, entonces en la cuestión de vestimenta sería las recomendaciones que les puedo dar. Algo que te decía al inicio, ¿no? Que te haga sentir cómodo, cómoda siempre, ayuda para que te enfoques en otras cosas. Tenemos una pregunta en el Facebook, si me permites, Daniel. Ajá. Dice, ¿qué significa si te preguntan si te han buscado de otras empresas o cómo te ha ido en tu búsqueda de ofertas laborales? Pues son preguntas comunes porque pues obviamente estamos buscando garantizar que no se nos vaya a caer esta contratación. Entonces, siempre hay que ser honestos, ¿no? Sí, ya me buscaron de X lado, estoy en procesos actualmente, sin embargo, no tengo nada claro. Entonces, no, cuando es un proceso profesional o formal, te van a decir, oye, comparando esa oferta que tienes con X empresa y tiendas óptima, ¿cuál te conviene más? Pues sí, sé sincero. Si tú me dices, tiendas óptima, no me voy a preocupar. Me voy a preocupar si me dices, en la otra me ofrecen más dinero o me gusta más, ahí sí me voy a preocupar. Bien, tenemos la manita levantada de Ah, Alan Degollado y de Alan Degollado. Adelante, Alan. Sí, bueno, mi duda va más que nada sobre si podemos poner, por ejemplo, algún proyecto escolar que hicimos durante la carrera en el CV. Es que alguna vez escuché que era válido, pero quisiera saber hasta qué punto es válido y cuándo se podría aplicar y cuándo no. proyectos, yo los recomiendo que los coloquen cuando no hay experiencia y quieras complementar tu información. El proyecto siempre bueno, siempre depende del impacto del mismo y las actividades que realizaras, ¿no? Porque hay algunos proyectos que son de meses y llega a ser válido, y hay otros proyectos que dices, no, pues es que me fui un fin de semana a construir casas, como que no. Entonces, si tiene un impacto en tu experiencia, sí, en tu experiencia y en los puestos que estás buscando, sí colócalo, pero coloca la actividad y los logros para que digan, ay, ¿es un proyecto grande o es un proyecto pequeño? ¿De acuerdo? Sí, Y gracias. una pregunta también quiere participar Alfredo Cepeda. Ajá. Adelante, Alfredo. Después César. Pues quisiera preguntar, y buenas tardes antes que nada, si dominamos algún otro idioma, es recomendable hacer el CV también en ese idioma Hoy y en sí es, español. perdóname, Alfredo, sí es muy común que por postulación yo reciba doble CV o triple CV, porque uno lo pone en español, otro en inglés y otro en otro idioma. Sí es válido, simplemente les pido de favor que cuando hagan la traducción, la hagan ustedes, no que la metan a la inteligencia artificial o a Google, porque luego nos damos cuenta que se brincó el párrafo y tal cual lo copió. Sí es importante, pero es más importante poner en el CV, si solo me mandas el de español, certificación C1 TOEFL con 570 puntos. Ah, ahí ya me dice, sí, sí sabe, ¿no? No tratemos de demostrar algo que no, porque luego me dicen, inglés intermedio, va la primera pregunta en inglés y me dicen, ¿eh? Ay, es que me pusiste nervioso o nerviosa porque no sabía que iba a ser en inglés. Ahí es como tener cuidado solamente con el tema del idioma. Vale, muchas gracias. De nada. César García Mi, Ibáñez. mi pregunta es si durante la escuela tuvimos algún emprendimiento, ¿sería prudente ponerlo en el CV?
Claro, claro, un emprendimiento siempre es bueno y sobre todo cuando describes las funciones que desempeñabas. Lo que no les recomiendo, que veo en muchos lados, es que me dicen SEO, paletería Juanita. Como ya eres SEO, pues, ¿de qué tamaño está tu empresa, no? Ah, no, pues era un local, pero ya cerramos. Entonces no le pongas SEO, ponlo como un emprendimiento o proyecto. Muy bien, Emanuel. Sí, en su experiencia, ¿qué prefieren los reclutadores? ¿Alguien con experiencia pero sin un grado de estudios tan alto como puede ser, no sé, un doctorado, una maestría? ¿O alguien con estudios pero sin tanta experiencia? No te puedo dar una respuesta clara en ese aspecto porque siempre depende del tipo de De puesto. Por escuela. ejemplo, una escuela le va a dar mucho valor a una maestría, ¿no? A un doctorado, todo esto. Algunas empresas también le dan mucho peso de que por el tipo de desarrollos que hacen en tecnologías de la información, la actualización y las certificaciones que tengan. Hay posiciones que le dan 100% del peso a la experiencia. Te puedo decir un vendedor, ¿no? O sea, a veces los vendedores tienen tanto talento que a veces ya no terminaron el proceso de titulación y demás, pero traen ese empuje. Entonces, yo lo que te puedo decir es, visualiza hacia dónde quieres ir primero. ¿Te gusta la docencia? ¿Te gusta la investigación? ¿Te gusta el mercado laboral? Y sobre eso vayas trazando lo que quieres. Oye, es que ya me he dado cuenta que para ser jefe de mantenimiento necesito, pues ya ahorita empezar a generar experiencia, pero también necesito prepararme en estos aspectos. Es donde yo quiero que volteen y digan, yo quiero ser director de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ah, ok, debo de prepararme, debo de empezar con una maestría, con un doctorado, tener participación política en la escuela, empezar mi servicio y mis prácticas ahí. Entonces sí depende del camino que quieras tomar. Ahora Jimena García. García creo que quiere hacer uso de la palabra también. Ok, adelante. Hola, buenas tardes. Disculpe, yo tengo la duda de cómo puedo responder a la típica pregunta de cuáles son tus debilidades. Porque bueno, yo he ido a algunas entrevistas y me han dicho que conteste cosas como de soy muy puntual, me gusta que todo esté bien y en perfecto orden, pero también en otras me han dicho que es recomendable pues decir la verdad para que no te coloquen en áreas que pues no son tu fuerte. Em, es como, vamos al caso de tener pareja, ¿no? Si la persona te dice, no, yo soy fiel, yo siempre voy a misa, regalo dinero a la beneficencia, está quedando bien. Al final de cuentas te cito a la siguiente entrevista y me dijiste que eras puntual y llegas tarde, ¿qué vas a decir? No me conviene. Ya lo develé y ¿qué crees? Que la mentira va a afectar todo tu proceso de selección. Yo les recomiendo siempre ser sinceros y honestos. Híjole, sí me cuesta un poquito de trabajo el tema de puntualidad. Sin embargo, procuro, y sobre todo ahora que es trabajo, estar ahí, ¿no? Siempre estar presente, puntual. En el trabajo no he tenido problemas, etcétera. Siempre sean honestos. No maquillen la información porque tarde o temprano, cuando agarran entrevistadores también experimentados, salen las mentiras. Entonces, 100% honestidad. No, no se dejen llevar a veces por lo que dicen estos coaches que dicen, no, tú siempre di que eres un líder, tú siempre di que eres esto. No todos los puestos se requiere ser líder, y menos cuando no hemos trabajado. Tenemos varias manos levantadas, Daniel. ¿Tenemos Sí, tiempo todavía para adelante, atenderlas? Lilia adelante. Ortiz, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, más bien es una duda. Si yo tengo una certificación, pero esta ya expiró, ¿es recomendable que yo la coloque en mi CV o debería de omitirla? ¿Una qué, perdón? Una Certificación. certificación. Por No, ejemplo, yo no, tengo eso unas... siempre suma, siempre va a sumar, o sea, tienes una certificación en Excel, me dice que ya tienes un buen nivel, que ya te manejas otros tipos de niveles. Si ya te certificaste en otra actividad, lo que sea siempre va a sumar. Eso siempre les pido que lo pongan
Porque si nosotros usamos motores de búsqueda y, por ejemplo, me dicen, quiero alguien que esté certificado en ITIL, pues ya agarro los buscadores desde ahí, ¿no? De conocer ITIL y desde ahí empiezan a salirme ustedes. Entonces, Pero, por ejemplo, perdón que le interrumpa. En este caso, mi certificación es de inglés, pero tiene un vencimiento. A eso me refería. Si ya no tengo cómo justificar esa certificación porque ya expiró, ¿se puede poner? coloca el año en que la terminaste. Coloca el año y en entrevista obviamente si es necesario tenerla actualizada vigente como si fuera un tipo cédula, pues ya en la entrevista notificarás eso, ¿no? Porque sí hay algunas que vencen, pero en su caso, pues el conocimiento sigue, ¿no? A veces más es en el tema clínico donde pudieran vencer que ya no es DCM4, es DCM5 para psicología, que tendría que tener una actualización, ahí sí afecta. No sé de qué área seas. De comercio, el área 3. Ok, no, sí puedes colocarla, no es tan fácil que venza a menos de que sea un acuerdo actualizado. Muchas gracias. Ok. Andy Hernández también, por favor, y después Andrea Gwendolí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es más acerca de lo físico. Por ejemplo, yo tengo el cabello largo. No sé si hay un problema que te presentas a una entrevista y te puedan decir, no, pues una X porque pues trae el cabello largo. No sé si ahí puede como que haber problema. El cabello largo, pues siempre recae esta parte en conocer la cultura de la empresa. Si vas a entrar en una empresa de estas que están hoy en día, que crecen demasiado, que es una de marketing, pues no pasaría nada, ¿no? Simplemente les digo, pues si traes el cabello largo, pues acomódalo tantito, medio peínalo. Si ves que es una escuela old school, pues sí, mejor te lo amarras o te lo cortas, porque muchas empresas sí te van a decir, córtatelo, ¿no? Porque estás en la operación, porque muchas cosas. Entonces sí les pido que conozcan la empresa para saber si se adecua también a lo que ustedes buscan. Muy bien, gracias. Gwendolí, por Gracias. favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué información es la adecuada para poner en el CV? Lo que pasa es que en algunas ocasiones he visto que se puede, bueno, que se tiene que poner redes sociales, en otras dicen que no. Entonces, quisiera saber cuáles son las adecuadas. Perdón, se me cortó que debes de poner iniciales, ¿o qué me decías? ¿Qué información? Porque en algunas, empresas piden redes sociales, en algunas no. Ah, ok. Entonces, Redes sociales, no. La única red social que recomiendo colocar es LinkedIn si lo tienes actualizado. Si no lo tienes actualizado, lo omitimos. Los datos que siempre recomiendo poner son datos de contacto, teléfono o WhatsApp y correo electrónico. Si por ahí tú tienes que el Facebook, no, o sea, no creo que en Facebook y en Instagram compartas la información que quieras que todo el mundo conozca, ¿no? Entonces, sí, datos de contacto y si tienes un LinkedIn actualizado, adelante. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Mario y después Rubén, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta de cómo responder cuando te preguntan o me preguntan por mis debilidades sin que afecte negativamente. Perdón, te escucho un poquito lejano. ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Ya me escucho mejor? A ver, ¿sí? Sí, bueno, mi pregunta es ¿cómo responder cuando preguntan por mis debilidades sin que afecte negativamente? ¿Cómo responder una pregunta sin qué? De debilidades. Acerca de sus Debilidades. No, debilidades. pues, sé sincero primero, porque yo sí te puedo decir, ¿no? Volvemos al tema de la puntualidad. Oye, me cuesta trabajo llegar temprano, pero siendo que hablamos de trabajo, pues estoy obligado, entonces cambian las cosas. Puede ser mucho más diferente en el entorno social. Oye, que soy una persona muy aprensiva, que soy muy perfeccionista, etcétera. Siempre es válido que respondas con sinceridad porque nadie va a ser perfecto. De hecho, me genera un poquito más de desconfianza cuando dicen, pues no tengo
errores. No creo tener alguna debilidad. Ahí es donde dices, está tapándome algo. Efectivamente. Bueno, Joana, por favor, también desea hacer uso de la palabra. Gracias. Hola, buena tarde. Una pregunta, Daniel. Eh, Hace algunos años, por allá de hace 12 años, 15 años, se decía que la edad para una entrevista de trabajo era 35, 40 años. ¿Tú cómo visualizas la actualidad y qué edad nos comentarías que es todavía apta para algún empleo? Gracias. Gracias, Joana. No hay una edad, creo que depende siempre del puesto, depende de las situaciones que estemos viviendo, de la historia de vida que traemos. Hoy en día se están rompiendo todos esos dogmas donde puedes ver gerentes de 25 años, donde puedes ver auxiliares o asistentes de 50 años. Creo que hay que romper un poquito el paradigma. Sí hay empresas que mantienen temas conservadores, pero hoy en día la edad no debería ser una preocupación para aspirar a algún puesto. Claro. Lo que sí debería ser una preocupación es la experiencia. Muy bien. También Rubén, Gracias. perdón, Rubén. Y luego Pablo, Iván. Sí, bueno, tengo una duda. ¿Qué tanto influye nuestra formación académica al momento de que usted lee nuestro CV? ¿Qué tanto influye la formación académica, perdón? Ajá, al momento de revisar el CV, o sea, ¿qué tanta importancia tiene dónde estudiamos? Sí tiene impacto demasiado porque de entrada muchas posiciones se basan en un descriptivo de puesto donde me dice, requiero que sea trunco, titulado, técnico, que tenga este grado. Desde ahí empezamos los filtros, ¿no? Entonces sí, muchas posiciones las contrataciones son determinadas por el grado de estudios. Siempre pónganlo o súmenlo, por favor. Muy bien, gracias, José Pablo Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta viene relacionada a la anterior. Ahorita, por ejemplo, la UEMEX pasó por el proceso todo del paro y así. ¿Va a afectar o es muy probable que afecte a futuro? Que si va a afectar el tema del paro, nada más afectaría si pones que tú fuiste miembro activo del movimiento, no es cierto. No afectaría porque, pues al final de cuentas, si yo veo que tu licenciatura la acabaste 5 años y medio, 6, siempre es importante determinar en la entrevista por qué. Pues fíjate que no tuve dinero para esto, hubo paro, etcétera. Para eso es la entrevista, para dar esas explicaciones. Si tú te sientes inseguro en el tiempo con el que acabaste la carrera por este tema del paro o por la pandemia, pues omite el periodo, solamente pon el año de término o pon licenciatura en tal escuela. Ya en la entrevista se validará esa parte, ¿no? Vale, gracias. Muy No. bien, Daniel, pues muchas gracias. Mira, revisando el chat, realmente hay varias preguntas, varios comentarios que, pues no sé, al azar, por ejemplo, algunas creo que se han ya respondido, pero hay una que dice, en el CV se pueden agregar experiencia laboral, aunque sea de diferente giro al que deseo postular. Sí, a veces existe la idea de que solo pone información o hace un currículum de acuerdo a la posición a la que vas a postular. Cuando todavía no tienes un grado de especialidad, todo va a ayudar, todo va a sumar. Entonces sí es importante poner toda esa información que comprende su experiencia. Muy bien, pues tú dime cómo andamos de tiempo, ¿quieres que...? Seguimos, nada más quiero comentarte aquí, Luis Elizalde, ya vi los comentarios de Facebook. Sí. Luis dice que si es importante ir al psicólogo para mejorar el rendimiento. No, un psicólogo no te va a ayudar a cambiar la personalidad. Lo que te va a ayudar a cambiar y a mejorar el rendimiento es, 1, la práctica, 2, el autoconocimiento. Y que, pues, 3, seamos auténticos y sinceros en la información que arrojamos. Y pues aquí de la experiencia que más pesa de los estudios universitarios, ya habíamos
Ya habíamos respondido que de acuerdo al tipo de perfil que se esté postulando, la experiencia siempre es comprobable, no es por la carta de recomendación. Usamos otros métodos de validación para saber que sí estuvo activo en ciertas empresas. Entonces, evitemos influir o maquillar información, tampoco sería lo más recomendable. Este, ¿Qué fuentes de letras? Híjole, ahí es un tema, el formato de texto. Soy la peor persona para hacer diseño, nunca hubiera probado en esa licenciatura. Siempre es un tema perceptivo y cuando tengan un CV, compártanlo con varias personas. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué te proyecta? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, siempre ayuda, ¿no? Yo lo que haría para este tema de que mi problema es el diseño, tomar recomendaciones de otras personas. Este, su CV sabe otro idioma, ya habíamos hablado del tema de idioma de incluir las certificaciones. ¿Qué es más recomendable postularte a varias empresas a la vez o solo a una? Siempre recomiendo postúlate a todas en las que cubras el perfil. ¿Por qué? Yo ahorita publico que busco un ingeniero en tecnologías y se me postula un abogado, desde ahí pues ya tache, ¿no? Y luego lo veo que se me postula como diseñador gráfico, más tache, y cuando tenga el abogado ya no lo voy a considerar. Entonces, tengan cuidado con eso. Hay que postular a las que cubramos. Si no cuento con experiencia como supervisor o jefe de algún área de mi CV, ¿cómo obtengo una entrevista en dicho puesto? Difícilmente vas a tener una entrevista por la experiencia que tengas. Aquí aplica mucho el dicho de no vamos a empezar desde arriba. Tenemos que a veces empezar desde abajo para conocer procesos. Entonces ahí sí está dificilito contestar porque necesitamos experiencia para ser jefe, para ser líder. ¿Cuándo has gestionado equipos? ¿Cuándo has resuelto estos problemas? ¿Cómo has gestionado estas actividades? Entonces, mejor vete postulando algo o a lugares donde te veas que hay posibilidades de crecimiento. ¿Es mejor adaptar el CV a cada vacante? No. Un CV general que proyecte bien nuestra experiencia. Ya habíamos hablado de las debilidades. ¿Qué datos personales son imprescindibles para colocar en el CV? Lo habíamos platicado de los datos de contacto. Siempre les digo zona de residencia. No me pongan direcciones completas, solamente Toluca, Estado de México. Algunos les recomiendo que pongan entre paréntesis disponibilidad para reubicarse, si es que la tienen. ¿Qué datos personales ya estaba y cómo se maneja la pregunta que es referente a las expectativas salariales? Pues, ¿cuánto ofreces? No es cierto. Ustedes digan la verdad, ¿no? O sea, si vienen de un trabajo donde ganaban 100,000 pesos, no van a ir a buscar 50,000. Mira, ahorita lo que busco es ganar al menos lo que ganaba en mi empleo anterior. Ah, ok, ya. ¿Cuánto ganabas? 100,000 pesos. ¿Qué es mi primer empleo? Tampoco te vayas a 6,000 ni el salario mínimo. Pues sí proyecta algo de, me gustarían 12,000, 15,000, ya tengo el tiempo completo. Entonces sí sé franco, ¿no? O sea, porque también si tú tienes la expectativa de ganar 11,000 pesos mensuales y por ahí te salen que te van a pagar el mínimo, pues desde ahí ya vas a estar inconforme. Ya si no hay opciones, pues lo tomarás, ¿no? Pero sí, sean sinceros con ustedes mismos también. Acá en Facebook ya no veo más preguntas, Moisés. No por ahora ya, creo que se han cubierto las de Ujú. Facebook y también estas. Bueno, hay una que acaba de subir Luis Eduardo, dice, en la cuenta de ingeniería, por ejemplo, en la cuestión de ingeniería, por ejemplo, un ingeniero mecánico podría postularse para un puesto de ingeniería de software o ahí sí figura diferente con lo que Ah, ok. mencionó del ejemplo del abogado. Pues mira, sí se podría, siempre y cuando tenga formación complementaria que ayude a justificar, me estoy metiendo en ingeniería de software porque tengo un diplomado o un posgrado en programación, no sé, lenguajes de programación, etcétera. Ahí sí, sí podría ser justificable, pero si no veo en el CV alguna de estas formaciones, automáticamente lo descartaría. Entonces, por eso es importante que el CV tenga la información completa. Muy bien, Daniel. Pues muchas gracias. Creo que hemos concluido con al menos las preguntas que están aquí. Sabemos que tu información
y la manera en que lo has expuesto ha causado un gran impacto en nuestra comunidad que seguramente los ha llevado a la reflexión. Y bueno, yo los invito a que aprovechen pues digamos, el regalo que les hace Daniel y sobre todo que consulten en la elaboración y diseño de su CV con él, que tiene una gran experiencia al respecto. Pues si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, Daniel, quisiera agradecerte tu participación, como siempre, ya anterior a esta, has tenido varias participaciones con nosotros, has apoyado a nuestra comunidad estudiantil y eso es muy importante porque de alguna manera nuestros alumnos y alumnas van orientadas correctamente hacia su proceso de inducción al mercado laboral. Muchas gracias a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la ahora Secretaría de Extensión, Vinculación y Promoción de la Empleabilidad, que nos has permitido escucharte y sobre todo comunicar a nuestra comunidad estudiantil esa información y esa vasta experiencia que tienes sobre el tema. Esperemos volver a contar con tu presencia, con tu participación y pues te agradezco mucho ese apoyo y saludos muy afectuosos. Muchas gracias por todo, Daniel. Gracias a todos. En nombre de Tiendas Óptima y Avante Textil, seguiremos colaborando. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Daniel. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Gracias, buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Todavía por ahí, Jimena.